Esta semana ha sido de mucha faena en la oficina y no he logrado terminar temprano. Una noche más regresando tarde a casa, pues, al entrar, cuelgo mi saco en el perchero y pongo las llaves en la mesita de acceso. Me dirijo a la cocina por un vaso de agua donde encuentro a mi esposa sentada en el comedor, leyendo su libro mientras esperaba mi llegada. «Buenas noches, mi vida. Andrea salió con Mónica Leal», dijo mientras me daba un beso. «¿Mónica? ¿Ya está de regreso?», respondí mientras me lavaba las manos y ella preparaba la cena. Mónica ha sido como una hermana para mi hija, pero algo me tenía intranquilo. Mientras trataba yo mismo de convencerme que no tenía nada de qué preocuparme, recordaba en los problemas que solía meterse la querida amiga de Andrea. Sé que es la mejor amiga de Andrea. Son como hermanas, pero estoy preocupada. Mónica tenía un aspecto diferente a la niña dulce que era antes. Algo turbio, comentó mi esposa. No era la única con esa extraña inquietud. De cualquier manera hay que estar pendientes. No dejes de mandarle mensajes a Andrea, agregué. Decidimos ver una película mientras esperábamos a nuestra hija, mandando mensajes de vez en cuando para estar seguros de que estaba bien. Ambos seguíamos con esa rara inquietud. La película terminó y Andrea aún no llegaba. Mientras mi esposa checaba sus mensajes, yo me metía en las redes. Lo primero que salió fue la noticia de una jovencita de tan solo 18 años, desaparecida. Decía que había salido a una fiesta con sus amigas, pero que éstas la habían dejado sola. Es buscada ya en 4 estados, pero aún no se ha logrado dar con ninguna pista que los lleve a su paradero o alguna señal de que siga con vida. Al leer aquello, mi pulso se aceleró. De tan solo imaginarme a mi hija en esta situación. Andrea es de la misma edad que la niña de la noticia. Sentí como un escalofrío recorrió mi cuerpo. «No le llegó el último mensaje», me dijo mi esposa desesperada. Teníamos 45 minutos sin respuesta de ella. Tomé mi celular deprisa y le llamé. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Pero me mandó directamente al buzón. El teléfono de mi hija estaba apagado. Algo no andaba bien. A los pocos minutos sonó mi celular de un número desconocido. Nunca contesto este tipo de llamadas, pero esta vez lo hice impulsivamente. «No encuentro a Andrea por ningún lado». Era su amiga Mónica. Sentí que me hervía la sangre en ese momento. «¿Cómo que no la encuentras? ¿No estaba contigo? ¿Dónde es la fiesta?». Mi esposa se puso muy nerviosa, desesperada. Estaba a mi lado, muy atenta a todo lo que decía. Sin esperar fue a cambiarse y tomó las llaves del auto. «Estaba conmigo, pero fui por unas bebidas y al regresar ya no estaba. La busqué y no la encontré. Estoy preocupada», dijo Mónica del otro lado del teléfono. «¿Dónde es la fiesta? Iremos para allá», le respondí. «Ya terminó la fiesta. Estoy en mi casa», dijo Mónica. Sin esperar más nos dirigimos hacia su casa. Mientras estábamos de camino solo rogaba a Dios porque mi hija estuviera bien, con vida. Al llegar a casa de Mónica escuchamos desde fuera una discusión que tenía con su madre. «Es que esto es todo tan raro. Mónica, di la verdad», le gritaba su madre. La puerta estaba abierta y sin poner más atención a su discusión entramos desesperados, preguntando por nuestra hija. La mamá de Mónica estaba muy nerviosa. Solo se acercó a nosotros y nos dio un papel con la dirección de dónde había sido la fiesta. «Búsquenla, no se detengan y avísenme por favor», nos apresuró la señora. En el camino nos encontramos una patrulla. Sentí la necesidad de solicitarles apoyo y así fue. Íbamos en camino junto con los oficiales, cuando de repente vimos a una camioneta polarizada meterse a un lado de la carretera, entre la maleza. Por el retrovisor notamos cómo la patrulla se alejaba de nosotros, siguiendo al sospechoso auto. «Ni modo, es su trabajo. Tú sigue, vamos a buscar a Andrea»,
dijo mi esposa nerviosa. Al llegar al lugar solo nos encontramos con un señor que decía ser el encargado del lugar y había estado presente en toda la fiesta. Tenía órdenes de no descuidar el lugar. Al preguntarle si había visto a nuestra hija, le enseñamos una foto y nos dijo: sí, ella se fue con 7 chicos. La vi un poco tomada. Se estaba cayendo de borracha. Uno de los chicos dijo que era su hermano. Por eso no lo seguí cuestionando. No tiene hermanos, dije desesperado. El señor, al ver mi cara de desconcierto, llamó a la policía para denunciar la desaparición de mi hija. Al ver mi teléfono me percaté de que tenía 3 llamadas perdidas. Al regresar la llamada me contestó uno de los oficiales que supuestamente nos habían estado siguiendo para apoyarnos en la búsqueda de Andrea. Hemos encontrado a su hija. Está en camino al hospital. Ahí nos vemos, me dijo uno de ellos. ¿Al hospital?, pregunté desconcertado. En el hospital, afuera de emergencias, esperando alguna noticia de nuestra hija, vimos a uno de los oficiales que nos ayudó acercándose a nosotros. Mi esposa temblaba de nervios y yo, por más que intentaba tranquilizarme, no lo lograba. Buenas noches, señores. Soy el oficial Pérez. Su hija está muy lastimada, pero con vida. Se va a recuperar. Su hija estaba dentro de la camioneta que seguíamos. 7 sujetos estaban con ella y uno de ellos confesó que la amiga de su hija se las vendió. Ellos ya están detenidos, nos dijo el oficial. Entre el cuestionamiento dimos la dirección y todos los datos requeridos de Mónica, la mejor amiga de mi hija, que vendió a su hermana del alma. Terminamos de dar nuestro reporte al oficial y seguimos en espera de que algún doctor saliera a darnos alguna noticia de Andrea. La noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de la chica que había visto en las redes sociales me heló la sangre. Lo que la mató había sido un fuerte golpe en la cabeza. Al parecer, me volteé y abracé a mi esposa, que seguía temblando. No pude evitar pensar en aquella camioneta que se había estado llevando a mi hija a tirar por allá como si fuera basura. ¿Qué le hubiese pasado si no hubieran llegado a tiempo los oficiales? Todos los días salen este tipo de noticias de mujeres asesinadas sádicamente. Tal pareciera que los demonios andan sueltos haciendo de las suyas. Mi hija estará en tratamiento psicológico por un largo tiempo. Fue muy dañada, pero está con vida y tengo fe de que se recuperará. Pero al pensar en los padres de esta chica, la de las redes sociales, puedo entender el dolor tan grande por el que están pasando, sabiendo que va a ser muy difícil que se haga justicia en este país tan corrupto. Ojalá me equivoque. El coraje me recorrió el cuerpo de nuevo. Al ver a mi hija sufrir pude sentir también el miedo, la turbación y el dolor de todos aquellos padres que han perdido a un hijo o una hija y que se quedan así, como una víctima más. Y ya. Unos días después, platicando con mi esposa en la cocina, le informé que Mónica ya estaba cumpliendo su sentencia en la cárcel. Su pobre madre también debe estar sufriendo al verla encerrada. Pero debemos aprender a poner límites, sea quien sea. No debemos permitir este tipo de injusticias, este tipo de acciones, dijo mi esposa. Yo solo la miraba asintiendo con la cabeza. Hoy entiendo a todas esas mujeres que pintan y rompen todo a su paso, exigiendo esa justicia que no existe en este país, agregó mi esposa. Sí, amor, las entiendo, pero es al mismo Palacio Nacional que se debe ir, a las casas de los jueces vendidos, diputados, senadores y toda esa bola de gente que en vez de defendernos y velar por nuestro bienestar, como debería de ser, nos pisotean, nos roban y además se coluden con el asesino al dejarlo libre como si nada hubiera pasado. Ahí es donde hay que llevar las pancartas y gritar los nombres de cada persona violentada sin razón. No deberíamos de vivir con miedo, le dije.
Mi hija entró a la cocina unos minutos después. Todavía se le notaban algunos moretones en el rostro. Gracias por haberse movido tan rápido, por estar siempre conmigo y cuidarme, hasta de los que yo creo que son mis amigos y puedo confiar, nos dijo con lágrimas en los ojos y nos abrazó. Hija, por ti, soy capaz de todo. Y yo soy el documentalista. Y esto fue... Hija, por ti, soy capaz de todo.